Cuentan que hace muchos años, en un lejano lugar, existía una bruja malvada, una bruja de las de verdad, con verruga en la nariz, medias de raya, pócimas y escobas. La bruja mala del Esque. Cada vez que un niño o una niña cumplía 1 año de edad, la bruja del Esque lo visitaba y le entregaba un saco lleno de esques, de todos los tamaños y las formas para que lo utilizasen a lo largo de toda su vida. El saco contenía esques pequeñitos y esques grandes, esques oscuros y esques brillantes, esques rápidos y esques lentos. Los niños y las niñas desde aquel día aprendían rápidamente a utilizar los esques y no tenían reparo en utilizarlos cada vez que necesitaban justificar su comportamiento. La gente estaba muy contenta y la gente estaba deseosa de utilizar esos esques, porque era un recurso muy valioso a la hora de tener que utilizar excusas externas para poder librarse de temas comprometidos, temas complejos, temas que requisieran esfuerzo. Quiso el destino que un día ocurriese algo inesperado. Nació una niña con nombre Boy-A. Y resulta que es que la bruja ese día estaba enferma y es que ese día no pudo acercarse a regalarle aquel saco lleno de esques y la niña creció sin utilizarlos. Es que aquella niña era un tanto peculiar, un poco extraña diría yo, porque se dedicaba a hacer preguntas y no preguntas cualquiera. Se dedicaba a hacer preguntas consumidoras de esques. Por ejemplo, un día se encontró con un amigo del colegio sentado en la escalera y le dijo, ¿qué te pasa? Y el niño estaba llorando amargamente y le contestó, es que me han puesto un 0 en la redacción. ¿Y cómo ha sido eso? Es que no pude entregar el trabajo. ¿Y por qué no lo hiciste? Es que mi perro estaba jugando con la redacción y se la comió. ¿Quieres decirme que tu perro se comió la redacción? Por eso no la pudiste entregar y por eso tu profesora te puso un 0. Resulta que a Boya, aparte de hacer estas preguntas, le gustaba de vez en cuando hacer este tipo de resúmenes, algo que incomodaba bastante a la gente de aquel lugar. Sí, dijo el niño, es que... Y empezó a rebuscar en los bolsillos, encontrando un esque que le pudiese hacer salir de aquel aprieto, y entonces Boya le hizo una pregunta. No una pregunta, le hizo la pregunta con la que solía terminar casi todas las conversaciones. Le dijo, ¿y tú qué vas a hacer? Al niño le dio un soponcio. Fue como si se quedara sin oxígeno y empezó a rebuscar en su mochila algún esque y encontró uno chiquitito dentro de su estuche que se lo lanzó rápidamente y le dijo, es que tú no me entiendes. Y se fue corriendo, no fuera que Boya le siguiera haciendo preguntas. Este tipo de situaciones se repetía bastante a menudo y la gente cuando se encontraba con esta niña, aún teniendo bolsillos llenos y mochilas de esques, se quedaban sin nada. Y la gente, con miedo a quedarse sin esques, poco a poco empezó a dejarlos de utilizarlos. La bruja malvada del esque, roja de rabia y amarilla de envidia, viendo que su poder se iba limitando poco a poco con estas demoledoras preguntas de Boya, preparó un saco lleno de esques, los más lujosos y brillantes que tenía en su casa, se los echó al hombro y fue a casa de la niña. Boya cuando la vio le dijo, ¿qué quieres? Es que vengo a traerte el regalo.
No, gracias, no los necesito. Es que, continuó la bruja, es que el día que naciste, si cumpliste luego un año, es que ese día yo me encontraba enferma. Y es que estaba muy malita con fiebre en cama. Y es que la noche anterior había salido volando en la escoba. Y es que no me abrigué suficiente. Y a medida que iba hablando, el saco que le había traído como preciado regalo cada vez iba disminuyendo. Boya, la niña la miraba fijamente, atendiendo cada una de las palabras que le decía aquella bruja malvada, y empezó a observar cómo la voz de la bruja iba volviéndose cada vez más aguda y su cuerpo iba menguando a medida que los esques salían de su boca y se iban difuminando en el espacio. Finalmente, Boya, con voz firme pero serena y una sonrisa en sus labios, le dijo: bruja, no necesito tus esques. He aprendido a asumir las responsabilidades mías, las propias. Sé que hay cosas que no dependen de mí y las asumo, pero también sé que hay cosas que dependen de mí y que las puedo hacer. Y las hago. Me encuentro muy feliz de poder controlar mi vida. Estoy muy contenta de poder tomar mis decisiones y de poder asumir las consecuencias de todo lo que hago. ¿Y tú qué vas a hacer? En ese momento, nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Cuentan que se desató una tormenta, cogió a la bruja malvada del esque y la hizo desaparecer para siempre. También cuenta que la bruja se derritió ahí mismo en los pies de aquella niña, quedando sola las medias de raya. Y desde aquel entonces, ya ningún niño ni ninguna niña volvió a recibir sacos de esques y excusas. Y Boya se dedicó a continuar haciendo preguntas hasta que desaparecieron por fin los esques. Y se dedicó en cuerpo y alma a hacer que la gente de aquel lugar fuera consciente de su propia realidad, que aprendieran a asumir los comportamientos de sus propias acciones y que buscaran otras soluciones. ¿Y ustedes qué van a hacer? Muchas gracias. Gracias. Este cuento está escrito por Águeda Leal Quiñones, que es la ponente que les acompañará a continuación y les va a hablar precisamente de los esques y de las excusas de la administración pública. Gracias. Y ella es Begoña Pereira Cruz, es narradora oral profesional, educadora social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha participado en numerosos festivales y ferias dentro y fuera de las islas y colabora desde el 2010 en el Plan de Fomento de la Lectura del Cabildo de Gran Canaria. Además, desde el 2007 trabaja también en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como educadora social en diferentes áreas. Y bueno, nos ha contado cómo desarrolló su labor a través de este cuento utilizando como recurso la narrativa oral. Como decía Begoña, la siguiente ponente es Águeda Leal Quiñones, la autora del cuento, y es técnica superior de la Administración Especial de la Diputación de Cádiz. Es licenciada en Psicología, doctora en Neurociencias, psicóloga sanitaria, psicóloga coach y especialista en género. Máster en Resolución de Conflictos, máster oficial en Recursos Humanos y Gestión del Talento, entre otros. Es autora del libro Guía, Coaching en la Administración Pública y ha dedicado estos últimos años a la aplicación de técnicas dirigidas a la excelencia humana. Le dejamos con Águeda Leal Quiñones. Gracias. Muchas gracias. Agradecer mi invitación y agradecer sobre todo pues, a personas que han estado ahí presentes, José Luis, Maribel, Fernando, y personas que han atendido con una calidez humana, todo el equipo de formación. Desde que he llegado pues han estado ahí Beatriz, Ángela, Carlos, súper pendientes, y creo que
el cuidado humano es esencial y es fundamental, no solo para el cuidado de los equipos, sino de todas las personas a las que atendemos, ¿no? Y la ciudadanía. Me parece precioso, muchas gracias. Antes de empezar, sí me gustaría haceros una pregunta, porque quisiera ver en qué contexto estoy y en función de eso profundizar un poco más en la utilidad y la necesidad del coaching dentro de la administración pública o profundizar un poco más en nuestra experiencia. Me gustaría que levante la mano aquí quien conoce lo que es el coaching y para qué sirve. Bueno, habrá como 10 o 15 personas de un auditorio muy amplio, ¿no? 222 personas me dijeron inscritas. Entonces sí voy a tener que contextualizar un poco, si os parece. De todas maneras, sí que os intentaré dar el mensaje fundamental en relación a nuestra experiencia de aprendizaje para que por lo menos no cometáis los fallos que nosotros hemos ido cometiendo durante un par de años. Por lo menos esa clave quiero dejarla porque sabéis que en definitiva cuando venimos a una jornada escuchamos a ponentes que muchos de ellos, como ayer, me encantaron todos, ¿no? Carles, fantástico, pero luego realmente nos quedamos con 1 o 2 mensajes o 3 a lo sumo. Yo por lo menos voy a tratar de garantizar de que el mensaje fundamental os llegue y se os quede. Antes que nada, hacer unas preguntas. Yo soy muy preguntona. ¿Dónde creéis que se procesan las influencias? ¿Dónde tomamos las decisiones? ¿Dónde radica la motivación, la voluntad? ¿Dónde se resuelven los conflictos? ¿Dónde ocurre eso? ¿Dónde pasa todo eso? ¿De qué depende que una administración pública, como decían ayer, desaparezca o siga creciendo y evolucionando? ¿Depende de esto, de nuestros ordenadores, de lo fantástico que somos con nuestros ordenadores, o depende de esto? Depende de los cerebros que están ahí detrás. Yo sinceramente pienso que los cerebros tienen bastante que ver. Sin embargo, ya que estoy aquí, vamos a destapar todo, como se hacía ayer, ¿verdad? Lo mejorable, lo que se está haciendo bien, todo. Nosotros en Diputación contamos con una plantilla que oscila normalmente unas 1.500 personas para atender a unos 9.220 empleados públicos de toda la provincia y tenemos un servicio informático junto a Sociedad de la Información que suman un total de 67 personas. Es decir, si se estropea un ordenador, rápidamente tenemos a 67 personas y que también están encargadas de algo tan maravilloso y tan espectacular y que consigue además ahorrar tantos puestos de trabajo, sobre todo, como decía ayer Carles, del estrato auxiliar y administrativo, pues como son los informáticos, los ordenadores te atienden rápidamente. Pero si surge algún conflicto humano o esa toxicidad de la que también ayer se hablaba, ¿no? Que hablaban un dato que además es real. Yo precisamente una de las funciones que tengo allí es controlar, llevar un poco todo el tema de la acogida de las personas que están sufriendo situación de acoso laboral y hacer una acogida a nivel psicológico de las personas que están sufriendo esto. Y es verdad, es increíble la cantidad de personas que en la administración pública muchas veces puede estar originado porque no hay tanta movilidad en relación a los traslados, somos tan procedimentales para todo tan burocratizado que parece que cuesta un poco que la gente, cuando a veces la solución puede ser mover a determinadas personas de departamentos, pues no se muevan con tanta facilidad. Y entonces tenemos nuestro servicio de formación que actualmente pues lo componemos esas personas que estamos ahí y somos los que estamos encargados de este programa de coaching del que os voy a hablar hoy. Siempre se ha venido hablando, en estos últimos años sobre todo, de que existen distintos tipos de inteligencia, ¿no? Y realmente a la que más nos dedicamos desde los servicios de formación que se suelen ubicar dentro de los departamentos de función pública o recursos humanos, suele ser casi siempre pues a todas esas inteligencias más técnicas. Tenemos muy claro de que técnicamente hay que saber lo que hay que saber hacer. Sin embargo, esa otra parte relacionada con la inteligencia emocional, está genial, Leticia, que exista un decálogo, porque es el primer paso, vamos a ponerlo aquí, vamos a visualizarlo y esto es importante, ¿no? Una de tus partes del decálogo es la inteligencia emocional, pero siempre queda ahí como un poco en un segundo plano, como si fuese menos importante. Sin embargo, si nos vamos a otros entornos y escuchamos a nuestro gran difusor de la inteligencia emocional a través de sus libros como es Daniel Goleman, él lo que viene a decir realmente es que como mínimo el 80% del éxito de una persona a nivel de empresarial, por tanto también ocurre eso mismo en las organizaciones, ya se está hablando mucho de organizaciones emocionalmente inteligentes, depende de la inteligencia emocional.
Es decir, que realmente esa inteligencia lógica, práctica, matemática, pierde mucha importancia en relación a lo que es la productividad y la efectividad de las personas trabajadoras, incluso lo que es el éxito. ¿Qué pasa? Que realmente dentro de la situación de la administración pública, esto solamente se ha ido haciendo eco dentro de lo que se llama la neuropolítica, el ámbito de la política. ¿Por qué? Porque se han ido estudiando desde las neurociencias, como por ejemplo, las personas que están en el poder sufren determinados cambios en el cerebro, no son cambios muy amigables, esto habría que trabajarlo para que estos cambios no se produjesen de esa forma, pienso yo. Y también algunos se han sumado al carro, como en su momento ocurrió con Sarkozy, y en el año 2010 creó un departamento de neuropolítica. ¿Pues para qué? Pues para conocer mejor a la población, a ver qué es lo que quiere hacer la población, cómo decide la población, cómo va a votar la población, pues todo esto desde la neurociencia se puede conocer muy bien. Por otra parte, la neurociencia también es una raíz importante dentro de lo que es el coaching, que como he visto que hay poca gente aquí, yo os haré una definición ahora de lo que es el coaching y de lo que es el coaching, de lo que podría ser coaching dentro de la administración pública, que es distinta. Neurociencias y psicología creo que son dos bases fundamentales. Esto hay que no avanza. Vale. El año pasado, en el 2017, estábamos desde Diputación en el CENIS, el Congreso Nacional de Innovación, y el primer ponente que hubo, que fue él, Lorenzo Pérez Sarrión, secretario del Ayuntamiento de Gandia, lo primero que dijo es que la tecnología es una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, todo el mundo está de acuerdo en que es muy importante trabajar otro tipo de habilidades, trabajar con las personas y que las personas estén de mano con las máquinas, pero las máquinas realmente no deciden. Si no, vámonos, todavía hoy día la robótica no llega tanto, sino vámonos, por ejemplo, al tema de este vuelo, que todo el mundo más o menos le sonará, que salió de Nueva York, este Airbus, y este piloto que tomó una decisión en su momento que fue fundamental. Al aterrizar en Nueva York vio que iba a colapsar, que los motores no funcionaban y decidió aterrizar en el río. Se ha visto que si un ordenador hubiese tomado esa decisión, finalmente todas esas personas habrían fallecido. Igualmente, desde la administración pública, todos los días y a cada momento, no solo en la administración pública, sino en nuestra vida cotidiana, estamos tomando constantemente decisiones. Y es más, esto no me puedo ir de aquí sin decirlo, porque como todo el mundo habla de normativa, lo importante que son las normas, de la racionalidad, ¿no? Vamos a tomar decisiones que sean muy racionales y siempre estamos insistiendo en el sentido común, que es el menos común de los sentidos, y estamos siempre muy enfocados en todo eso. Pues, finalmente, deciros que os podéis desengañar en este sentido, que la razón, vale, analiza las situaciones, que lo valora todo, pero finalmente es la emoción la que toma cualquier decisión, en cualquier reunión que tengáis, de la RPT de Leticia, de lo que sea. Finalmente son las emociones. ¿Por qué? ¿Por qué se sabe esto? Pues porque ahora, desde la neurociencia, se tienen unas máquinas muy interesantes y se ve que partes del cerebro se activan. Y cada vez que se toma una decisión, se activan áreas del cerebro emocional. ¿Es importante el cerebro emocional? ¿Os parece? Sí, ¿verdad? Es importante. Ya hay cosas además muy curiosas, porque yo recuerdo cuando era pequeñita que decían el amor, el símbolo del amor es el corazón, ¿no? Y tal. Y luego hay un momento de mucha decepción, ¿no? El corazón simplemente es un músculo, es algo físico, es algo que está ahí, pom, pom, para. Uf, qué triste. Pero resulta que hace unos años surge la neurocardiología y resulta que hay como entre 40.000 y 50.000 neuronas en el corazón, y que el corazón parece que también toma decisiones y son de estas rápidas y poco pensadas, ¿no? Y ya te quedas un poco así como descuadrada. En Diputación, por ejemplo,
todos los departamentos, independientemente de los programas que tengamos. Nosotros en formación además tenemos Estudere, tenemos el TN Plus, que son programas de gestión de personal y tal. Todos tenemos toda esta serie de programas, que si el firmado, el OpenCMS, el registro, el SICALWIN, gestión de decreto, todo esto complementario, que unos servicios usan más y otros menos. Unos usan más, que si el Trello para la administración de las tareas, estas cosas que es increíble. Hemos ido a sesiones de coaching para la parte organizativa y hemos visto que había departamentos donde todavía no usaban un calendario compartido de Outlook. ¡Ah, Dios mío! ¿No? Demás. Pero ¿qué pasa? Que en definitiva al final, para que la gente use todo este tipo de programas, lo que hace falta es motivación. Una de las visitas que tenemos, porque de nuestras adquisiciones nuevas ahora para hacer coaching precisamente es esta Sociedad de la Información, estas 67 personas, que este trabajo lo vamos a tener que hacer a través de la coordinación, porque va a ser imposible llegar a priori a todos, pero vamos a intentar formar a los coordinadores de este departamento. Y una de las primeras cosas que nos han dicho es que tienen magníficos programas informáticos, cosas que son maravillosas, ¿no? Por ejemplo, para formación tenemos Eventum, para las jornadas tenemos no sé cuánto, cantidad de programas que la gente no conoce y algunos que la gente conoce y dice, sí, ya lo usaré, ¿no? Y va colocando en ese cuadrante de las tareas, las va colocando como no urgentes, se procrastinan y al final se dejan ahí. Entonces, se va evolucionando mucho, se va invirtiendo mucho en determinados programas, pero al final, ¿cuál es el uso real que se le da? Yo he tenido algunas experiencias que para mí son muy significativas, hospitales donde con máquinas más obsoletas consiguieron ver determinadas disfunciones y patologías que con máquinas mucho más modernas no las conseguían ver. Son temas de formación y los temas de formación en mayor medida muchas veces son de motivación, porque gran parte de la formación todavía hoy día es voluntaria, pero bueno, esto de la voluntariedad es un tema del que hablaré después y es clave de nuestra experiencia en este tema. Contaros un poquito de nuestra historia. Hace como 8 años empezamos a realizar cursos de formación desde el Departamento de Igualdad. Empezamos a ver que en proyectos como el PREVIS de prevención de violencia, cuando se utilizaban técnicas relacionadas con el coaching, las formaciones eran de más impacto. ¿Por qué? Porque si tú llegas a la emoción, y esto también está demostrado neurocientíficamente, recuerdas más lo emocional, lo que te llega a la emoción, y recuerdas más también lo que haces. Entonces íbamos y hacíamos que la gente en los centros escolares hiciera cosas. Esto es como si yo ahora mismo, por ejemplo, os digo, vamos a ver, vuestra postura va a influir en vuestras emociones. Igual que vuestras emociones influyen en vuestras posturas. Si estáis tristes, pues podéis ir así. Si estáis alegres, pues a lo mejor vais con otra postura. Si os lo digo, seguramente mañana no os acordaréis. Os acordaréis de que hubo una por aquí diciendo, pero tampoco os acordaréis de mucho más. Sin embargo, si yo ahora os digo, levantaros todo el mundo. Vamos a ver, vamos a levantarnos todo el mundo un momentito. Nos levantamos y digo, vamos a mirar un poquito hacia abajo, así. A ver si nos resulta fácil conectar con alguna emoción chunguilla, así un poquito de tristeza, un poquito triste. Es fácil, no quieren, hay gente que no quieren. Y ahora vamos a subir los brazos hacia arriba y miramos al techo. Ya surgen las risas y empiezas a sentirte un poquito mejor, respiras de otra manera, ¿verdad? Estás de otra forma, ¿sí? Vale, pues no os voy a tener así 2 minutos, pero si os lleváis así 2 minutos, podéis sentar si queréis, hay unos estudios que se hacen en saliva que dicen que 2 minutos así te baja el cortisol. Por eso quien me haya visto por ahí salir dirá, esta muchacha porque se sale tanto al baño, tiene angurria y no. Cortisol que me baje, que me tengo que poner aquí delante de 200 personas, por favor. Entonces, todo este tipo de cosas son cosas prácticas y por eso estaban empezando a ser muy efectivas en determinados programas. Cuando nos dimos cuenta, dijimos a meterlo en formación. Y lo propusimos a formación le pareció genial y lo metimos en formación. Cursos de formación interadministrativos con la Junta de Andalucía, cursos que hicimos de coaching con el Instituto Nacional de la Administración Pública, programas interadministrativos, cursos directamente desde Diputación y eran geniales. Decíamos, por favor, las evaluaciones,
El ISF, que es la organización de coaching, habla de un 87% de personas que puntúan con 10 este tipo de formaciones. A nosotros nos salía hasta más alto que el ISF. ¡Genial! La gente pasaba del pluf al wow rápidamente. ¿Pero qué pasaba? Una persona venía del departamento de informática, la otra persona venía de función pública, la otra persona venía de empleo, la otra... Cuando volvían a sus departamentos, sí, he aprendido estrategias que están muy bien, vosotros también veo que estáis haciendo mindfulness, genial, el mindfulness se puede incorporar perfectamente, nosotros lo estamos haciendo también dentro de los programas de coaching, hay que sostenerlos en el tiempo, eso es importantísimo, eso lo repetiré más veces para que se os quede, sostener en el tiempo, no puede ser algo puntual. Esas formaciones, aparte de puntuales, las personas con el tiempo iban olvidando todos aquellos recursos que por lo menos hacían que se pudiera proteger dentro de una organización, como decían ayer, de cierta toxicidad. La gente pues por lo menos llegaba más feliz, pero claro, ¿cómo podía incidir después en el resto del equipo? Es verdad que un equipo es un sistema y que si cambias uno puede cambiar el resto, pero a veces cambiar a uno... al revés, lo que hace es como estabilizar al resto, que le está pasando a esta persona, como que le da igual esto, como que... y choca. Entonces, lo ideal, empezamos a darnos cuenta de que era trabajar con los equipos completos. Y ya entonces, en el año 2015, empezamos con algunos proyectos pilotos, así como todavía los políticos no lo habían hecho mucho caso, pues destrapeló, con horas libres, no sé cuánto, pequeño proyectillo en la Fundación de la Energía. Y vimos que no había color. Que es verdad que esta gente todavía, desde el 2015 tenemos un grupo de WhatsApp y se siguen mandando mensajes, la gente motivando, hicieron cantidad de cambios, muchísimo más efectivo. Entonces también decidimos dejar algo por escrito, que fue este libro de coaching en la administración pública. Yo lo que haré, si os parece, paso la presentación, aunque es muy así de imágenes, pero por lo menos están los enlaces y eso, la paso para que la podéis enviar para que la tenga el auditorio. Y por lo menos tienen enlace que es gratuito, está a vuestra disposición, que lo que tiene son algunas pequeñas herramientas, no es la panacea porque simplemente es como una pequeña muestra de lo que se puede hacer de coaching en la administración pública. También hablaba Leticia del benchmarking que hicieron para la RPT, ¿verdad? Pues eso es lo que hicimos nosotros con el tema del coaching. Ver qué se está haciendo por ahí, qué están haciendo las empresas. Y vimos que de las empresas Fortune 500, las 500 empresas más importantes, pues ya en el 2014, y esta tendencia ha ido creciendo, ahora no me sé el dato exacto, pero sí recuerdo que en el año 2014 ya el 40% tenían programas instalados de coaching dentro de sus organizaciones. Decían, bueno, por algo será, y a ver qué es lo que se hace. ¿Por qué lo hacen las empresas privadas? Nosotros no podemos tener la misma motivación, ahora veremos cuál es nuestra motivación. Pero las empresas privadas lo hacen porque se incrementa el ROI. ¿Quién sabe lo que es el ROI? Unas cuantas personas, pero bueno, Return on Investment. El ROI significa el retorno de la inversión, es decir, lo que yo invierto en el programa de coaching, vamos a imaginar que el Ayuntamiento de Las Palmas dice, a mí me ha gustado lo del coaching, a ver cómo lo hago, pero no, ahora estoy mirando cuántos psicólogos, psicólogas o especialistas en coaching tengo en mi organización, nadie. Bueno, pues tendré que subcontratar una empresa externa. ¿Qué te cuesta? Pues imaginémonos que nos cuesta, vamos a ponerlo baratito, nosotros lo hemos hecho muy baratito, para las empresas privadas suele valer mucho más caro, he visto procesos que hasta 1 millón de euros y más, pero vamos a ponernos que nos vamos a gastar pues 40.000 o 50.000 euros en un proceso para, pongamos, 3 departamentos y es un ejemplo, ¿vale? Que os pongo, no tiene que ser exactamente porque a nosotros, por ejemplo, el año pasado uno de los procesos nos salió 6.000 euros, pero estábamos nosotros, el equipo, bastante por detrás y bastante encima. Pues el ROI significa que esa cantidad que se va a invertir en una empresa privada se le devuelve, multiplicado por, y ahí entran distintos estudios. Hay estudios que son de los más pesimistas. El estudio más pesimista lo hacen en la Universidad de Manchester y lo que arroja es un ROI de un 5%, un 5,7%. Un 5,7% como de las más pesimistas es bastante. La ISF, por ejemplo, habla de un 7%, desde distintas universidades, casi todas lo que hablan es un ROI de un 7%. La ISF habla también de que hay un cuarto de empresas estudiadas del Fortune 1000, de las 1000 empresas más importantes de Estados Unidos, que hablan de un ROI entre un 10
y un 49%, que es bastante. Es decir, que las empresas privadas tienen muy claro, cuando descubren esto, que esto lo tienen que hacer. Porque la mayoría de los grandes formadores en materia de coaching lo que te dicen es, yo te doy este proceso, si la productividad de tu empresa no se multiplica por 10 en tal periodo y firman un compromiso, yo no te cobro nada. Y lo hacen y muchos de ellos no tienen que quedarse sin cobrar. Finalmente terminan cobrando porque consiguen multiplicar la productividad. ¿Qué pasa? Que el ROI a nosotros en la administración pública como que no nos puede resultar una base. Sí, una parte de eficiencia, que creo que es importante, sobre todo porque, como bien se decía ayer, nos estamos quedando con muchas menos personas en la administración pública. Entonces, quienes están, pues hay que aprovechar, ¿no? Quienes están, oye, es importante estar ahí. Y por otra parte, esas personas de las que ayer se hablaba, que parece que quedan ahí porque entraron, pero tienen menos actitudes, menos talento o menos motivación o menos calidad en esa parte humana que se considere, que a lo mejor incluso es un elemento disfuncional dentro de un equipo. Es muy fuerte decir esto de una persona, pero a veces se llega a pensar de esa forma. Pues esas personas son entrenables. Richard Davidson, hay un artículo que os habrá llegado al WhatsApp porque es muy conocido, muy famoso. Richard Davidson, de la Universidad de Wisconsin, si lo ponéis en internet, ponéis Richard Davidson, Universidad de Wisconsin. Él es un doctor en neuropsicología, ha creado cosas muy bonitas como la neuropsicología de las emociones, tiene ese tipo de corriente, ha creado organismos en este sentido, ha demostrado científicamente cómo la compasión y la bondad se trabaja, es trabajable, evidentemente, no se trabaja en 2 días, pero es trabajable. Entonces yo creo que esto da también un halo de esperanza. Vamos a ponernos las pilas y cuando vayamos a enfocarnos, ¿dónde nos tenemos que enfocar? Porque a lo mejor estamos dando muchos palos de ciego y resulta que algo que es entrenable y que es posible mejorar, estamos dando por sentado de que no, que es algo secundario. Y bueno, ya de esto hablaron ayer, del envejecimiento de las plantillas, unos cambios donde se nos exige mucha más transparencia, más eficacia, cambios tecnológicos. Evidentemente necesitamos mucha más adaptación. El coaching va mucho de eso, de salir de la zona de confort, de hacer algo diferente. Como decía ayer Carles, ¿no? Dinamitar, me encanta ese concepto, vamos a quitar, porque hay que seguir siempre con lo mismo. A veces hay que recuestionarse, hombre, si una cosa funciona, pues se puede ir dejando porque está funcionando muy bien, pero lo que no esté funcionando es interesante cambiarlo. Bueno, estos son un poco los cursos que hemos ido desarrollando el año pasado, uniéndolos a esta formación en coaching, mindfulness, programación neurolingüística y demás. Las dos patas de enfoque que tenemos fundamentales, aunque luego dependiendo del diagnóstico del equipo, las 2 patas fundamentales que tenemos a trabajar son, por una parte, la mejora del clima laboral y, por otra parte, maximizar el rendimiento, porque uno de los objetivos del coaching es ese, es la maximización del rendimiento. De hecho, de las definiciones más habituales es maximizar el potencial humano, mejorar el clima, la organización, la eficacia y la eficiencia laboral. Se trata de eso. Nos encontramos algunas desviaciones. Nos hemos encontrado al principio, cuando lanzamos el programa de coaching y lo pusimos en la web. ¿Y por qué habláis de coaching si hay muchas palabras en español? Pues vamos a ver, esto ocurre como lo que pasó con el tema de género, qué difícil que metieran género, que existían ya no sé cuántas entradas en Google, 300.000, 600.000, y no lo metían en la RAE. ¿Por qué no? Porque ¿cómo vas a usar una palabra que no está dentro de la RAE? Pues esto es igual, hay cantidad de anglicismos, pendrive, stop, y no ponemos resistencia. Sin embargo, esto de coaching, ¿por qué coaching? ¿Por qué no lo llamáis de otra manera? Pues yo siempre digo lo mismo, digo porque hablar de esa definición es muy largo, porque no es desarrollo personal, es algo más y es algo diferente también, es todo eso, es la maximización del potencial humano, la mejora del clima, de la organización, la eficiencia institucional y no solamente a nivel personal, sino trabajo a nivel organizacional de estrategia. Entonces es más amplio. La gran dificultad realmente deviene de considerar este tipo de temas como asignatura María, como que es secundario. Venga, vamos a darle un curso de esto de inteligencia emocional.
porque es como un caramelito. En la Junta de Andalucía pasa como le vamos a dar un premio, porque además son cursos muy divertidos, donde la gente se mueve, se relaciona, hace cosas así un poco diferentes, y entonces quedan siempre como los temas menos importantes. En ese sentido, yo creo que hemos cambiado un poco, porque en la antigua Grecia los magister eran los maestros, la parte educativa era algo esencial, era algo fundamental, y lo minister, que era la parte material y económica, era lo menos importante. Nosotros hemos subvertido los términos, hemos hecho lo contrario, y le estamos dando muchísima importancia a cosas que no tienen tanta importancia, cuando al final, como habéis visto antes, quien toma la decisión es la emoción. Entonces, bueno, si quien toma la decisión es la emoción y no lo trabajamos, esto viene un extraterrestre y lo mira así y dice que esta gente no trabaja en el cerebro, y el cerebro es trabajable y no trabajan en ello. No es cuestión de efectivo, hombre, que evidentemente no es lo mismo una plantilla con 20 personas que con 200, pues claro está, pero puede llegar a funcionar mejor una plantilla muy bien organizada, con unas emociones bien orientadas, con un buen clima laboral, con una perspectiva clara de a dónde se va, con un trabajo cotidiano y de desarrollo personal todos los días, que es una de 200 personas, pues sí, os digo que totalmente sí. Y es trabajable, y hay que conocer el cerebro, hay que conocer las relaciones humanas, hay que estar en el desarrollo de los equipos constantemente. Y dejar ya de que eso sea una asignatura María. Y esa realmente es la gran resistencia, porque incluso las habilidades sociales, la inteligencia emocional, todo eso siempre se han considerado las soft skills, ¿no? Las competencias blandas, esas que son como menos importantes, esas que están ahí, ¿no? Y hablan de lo duro, es lo otro. Lo duro es lo otro, pero si al final lo que decide es la emoción, pues imaginaros dónde está la dureza realmente, qué es lo que está pasando. Y hay otra historia, y eso se trabaja mucho en los temas de coaching, y es que el mapa no es el territorio. El mapa no es el territorio y cada cual tiene su forma de ver el mundo. Cuando esto se trabaja es magnífico, porque muchísimos conflictos se acaban y porque al final se consigue trabajar un mapa unido y construido por parte de los equipos del donde realmente se quiere llegar, que por lo menos el mapa sea único y no distinto, porque un gran problema de las administraciones públicas, de la mayoría, yo en estos últimos 15 años he estado en 3 administraciones públicas diferentes, y uno de los grandes problemas que he visto siempre son los reinos de taifa. Esto es mi parcela, esto es mío. Y entonces, al final, la red, la interconectividad, las relaciones y demás entre los mismos miembros de la organización son casi escasas. Están a 2 puertas para allá y no saben lo que están haciendo los que están a 2 puertas para allá. Es increíble, pero es así. Entonces, esa visión de conjunto, la verdad es que no suele existir y se puede trabajar, que es lo importante, que todo eso se puede trabajar. Otra cosa es, no podemos llegar como un elefante en una cacharrería. Es importante, en ese sentido, no llegar y ¡buah! Esto es, aquí ha dicho Águeda que la emoción es lo que decide, vamos aquí a meter un tema emocional y ponemos este tipo de... ¿Por qué? Porque genera resistencia. Es importante llegar a los departamentos y escuchar qué necesidad tiene. Y te dicen, mira, mi problema es que cada uno de los jefes va por su lado. Uno resulta que es muy autoritario y a la gente la tiene así, el otro que la tal, y entonces, venga, pues vamos a ver cómo solucionamos este problema. Si tú llegas hablando de temas underfly, que son muchos temas de los que se habla en coaching, como desde el amor y no desde el miedo conseguimos resolver, esa es la mejor forma de relacionarnos en el equipo y también con la población, pues al final resulta que nos encontramos con resistencia. Por eso yo al principio os he hablado del ROI, del retorno de la inversión. ¿Por qué? Porque es un tema económico. Y un tema económico le sienta muy bien a los homo economicus, incluso que sea homo publicus, no importa, porque estamos hablando de números. Entonces por ahí, por ejemplo, se puede entrar. Como por ahí se puede entrar, por ahí os he entrado también. Decir, oye, esto es rentable. Si es rentable hay que mirarlo. Y nos olvidamos a lo mejor de lo más importante para nosotros en la vida, porque vosotros os habéis planteado alguna vez qué es lo más importante en la vida para vosotros. ¿Sí? A ver, ¿sí? ¿No? ¿Que compartimos? ¿Algo que se pueda decir? ¿Que no sea muy privado? La salud. La salud, ¿qué más? Esto tiene mucho que ver con la salud también, ¿eh? La familia, vivir,
ser feliz y por tanto contribuir a que otros lo sean, si no es imposible que seas feliz, ¿no? Todo eso, ¿no? Y sin embargo, muchas veces, cuando actuamos dentro de los equipos o cuando atendemos a la ciudadanía, no estamos siguiendo el principio básico, vital de nuestra vida, algo tan básico, ¿no? Bueno, os vuelvo a insistir, cuidado con la forma de entrar si vais a aplicar un programa de coaching. Dice, en la lucha contra el resto del mundo te aconsejo que te pongas en el lado del resto del mundo. Eso decía Kafka, que es un poco así. Para eso me gusta, como me gustan mucho los cuentos, este es un cuento que encontré por ahí, que es el cuento de la sandía. Existía una población donde había unas sandías que eran gigantescas, como esa que está ahí del camión. Y entonces la gente se creían que eran unos grandes dragones y tenían mucho miedo. Llegó un guerrero y dijo, yo voy a acabar con los dragones. Cuando vio la sandía, llega allí y dice, pero vosotros estáis locos, si son sandías. Claro, la gente echándole, ¿cómo que son sandías? ¡Fuera de aquí! ¡Wow! ¡Fuera de aquí! Llegó otro guerrero, yo voy a acabar con los dragones. Cuando llega allí, ve la sandía, dice, y hace esto. Y llega y dice, ya he matado a todos los dragones. ¡Wow! Todo el mundo, bien, he matado a los dragones, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el mapa y el territorio, con cómo vemos la realidad. Es importante que analicéis bien y veáis a ver qué realidades están viendo los equipos antes de comenzar a trabajar con ellos. Y luego recordad muy bien una cosa. Los programas de coaching es importante que sean constantes a lo largo de la vida. Nosotros vamos evolucionando y vamos creciendo a nivel humano, en valores, todo a lo largo de toda nuestra vida. Y somos muy olvidadizos, ya os lo dije antes. Mañana casi no os vais a acordar de nada de lo que he dicho aquí. A lo mejor acordáis de que levantaste la mano. Y esta chica, el que ve que vino de Cádiz para hacer unas cosas raras aquí. Pero os acordaréis de poco porque realmente de cada 3 mensajes que se os da, se desechan 2. Nada más que os quedáis con 1. Entonces no desesperéis cuando le digáis a alguien, oye, quita no sé qué de la mesa, y no lo quita de la mesa, porque es que a lo mejor ni siquiera lo recuerda. Un poquito de paciencia en ese sentido. Y por otra parte, solamente se recuerda un 5% al día siguiente. Quiero decir, una de las cosas en las que trabajamos en materia de coaching es en simplificar los procedimientos. Mira que eso está metido en las leyes, pero no importa. Si hay un montón de leyes, pero es que después no se cumplen. Hay un montón de planes. Yo he llegado a sitios, por ejemplo, hicimos coaching en cultura, ¿no? Vamos a hacer coaching en cultura y lo miramos. Tiene un plan estratégico, pedazo de plan estratégico, me lo llevo a mi casa para leérmelo, evidentemente no da tiempo en el trabajo. Pedazo de plan estratégico, esta gente son la caña. Te reúnes con la gente y le dices, oye, el punto 3, 4 del plan estratégico, que no sé. Ah, ¿eso está en el plan estratégico? No saben que está en el plan estratégico. O sea, declaraciones de intenciones, documentos, normativa, tremenda, 1000. Pero luego, como nuestro cerebro en ese sentido es un poquito así de que le cuesta trabajo, casi mejor ir a puntos básicos, muy básicos, y trabajarlos bien trabajados. ¿Cómo lo hicimos al principio? Uy, eso está un poquito ahí tropeado, pero bueno. Os voy a poner el ejemplo de coaching en turismo. Hicimos una encuesta de clima laboral previa y otra encuesta de clima laboral posterior. Son los pequeños datos que me he traído, porque yo decía, yo no voy a estar 1 hora aquí aburriendo a la gente con datos estadísticos. Os voy a hablar de unos cuantos resultados y de lo más importante que hemos aprendido hasta ahora. Y la misma encuesta se aplica al final para ver si se ha producido algún cambio con el coaching. Nos dimos cuenta de algunas cosas que sí os queremos decir, como por ejemplo es que nosotros estamos también en una administración muy envejecida. Me hizo gracia porque justamente nuestras estadísticas coinciden con la del Ministerio. La edad media del personal de Diputación es de 52 años, que es bastante altito. Y resulta que la gente que comenzó la formación, había más gente con antigüedad de más de 15 años, pero son la gente que más abandonaron. Daros cuenta de la palabra que he dicho, formación. Todavía nos planteamos que era un proceso que tenía que ser largo, porque para generar hábitos se necesita bastante tiempo, no valía con un curso de 20 horas del Plof al Wow, sino que tenía que ser un curso o algunas acciones más largas. Pero ¿qué pasa? Que vimos que las personas que son más antiguas abandonaban. Ya luego fui preguntando el porqué y demás, y también lo tenemos. La percepción de la gente, porque aparte de la encuesta, hemos hecho entrevistas y hemos pasado otra encuesta sobre percepción. Pues la mayoría hablaban de que sí que hay mucho avance a nivel personal,
pero habían notado un poquito menos a nivel de equipo. ¿Y sabéis por qué? Porque nos fallaron los jefes. Son los que nos llamaron, los que hace falta, este equipo hay que arreglarlo, tal y cual, y desaparecieron. Entonces, eso pasó ahí. Aquí se ve un poco la mejora. Este es el antes y este es el después. Si os fijáis, tampoco es una varita mágica, pero oye, ha habido un incremento, ¿no?, en la mejora, en la comunicación entre los compañeros, en el clima laboral, en cómo valoran a sus superiores. Sin embargo, ha empeorado, no sé, eso no me lo explico. Todavía tengo que preguntar por qué la gente percibe ahora más ruido y más cosas ambientales, tampoco más exigente, no sé. Pero todo lo demás cambió. Y en género no había muchas diferencias. Me gusta siempre un poco ver si hay algo de tema de género, pero sí que es verdad que las mujeres daban unas puntuaciones más bajas en refuerzos emocionales. Parece que nosotras seguimos valorando y necesitando más que nos refuercen un poquito emocionalmente, y eso muchas veces en las administraciones se termina perdiendo. Y sin embargo los hombres están más satisfechos con pertenecer a la organización, ¿no? También es verdad que nosotros allí en Diputación de Cádiz todavía en ese sentido hay cierta segregación de género y todavía hay más hombres que ocupan cargos superiores. Nuestros aprendizajes fundamentales. Primero es que tiene que participar todo el equipo, fundamental. No puede ser voluntario. Nosotros empezamos así con esa parte de buenismo que a veces puede perjudicar de, no hombre, quien quiera, tampoco aquí vamos a obligar a la gente, no. Los procesos de coaching han de hacerse pues como reuniones de trabajo. Tú convocas a una reunión y la persona dice, no, yo no quiero esa reunión, porque esa reunión se va a hablar de no sé qué, yo no quiero ir, no. Luego dentro de la reunión la persona participará más o participará menos, pero es esencial que sean procesos donde participe todo el equipo y por supuesto la implicación de la jefatura, es decir, que si hay que reducir, como nos pasa a nosotros con Sociedad de la Información, con EPICSA, y hay que reducir, pues te quedas con los puestos que sean coordinadores directivos. Esto es una decisión que tomó el gerente que me parece muy adecuada. Es casi imposible hacer un proceso donde se trabajen temas muy cercanos y temas humanos con equipos tan grandes. Pues empezamos por la coordinación y ellos mismos, si lo trabajan bien, pueden ser los agentes difusores de otras pequeñas formaciones para los propios equipos. Porque, en definitiva, una de las labores que más se olvida es que las labores de cuidado de los equipos, es que los líderes, cuando se habla mucho del liderazgo, pero los líderes, de las funciones que olvidan y que parece que no aprenden a hacer y que la dejan un poco en plano secundario, son las labores de crecimiento, de apoyo al crecimiento del equipo y de desarrollo y de mejora pues de todos esos canales de comunicación, de mejora humana y por supuesto de cuidado del equipo. Si tú cuidas al equipo y el equipo siente que sus necesidades como persona empleada pública están cubiertas, o si no, contribuyes a que sus valores se alineen de tal manera que finalmente encaje bien con el puesto de trabajo, pues realmente estás haciendo una labor fantástica como líder del equipo. Entonces son las propias jefaturas las que se tienen que encargar incluso de convocar las reuniones. No esto de, no, pues resulta que fulanita que está más concienciada dentro del equipo, pues es la que al final convoca y le dice a todo el mundo, venga, vamos ahí, que esto está muy chulo, que sí, que también, que es verdad, que son procesos que finalmente se hacen muy divertidos, pero que no es ese el objetivo. Todo esto son algunas de las cosas que se trabajan, coordinación, responsabilidad, todo en definitiva influye en la calidad y en la atención a la ciudadanía. Los valores fundamentales, se trabajan los valores, y os digo por qué, y nos vamos otra vez a la neurociencia, porque los sistemas de recompensa utilizados hasta ahora son del Jurásico, son obsoletos, porque realmente las motivaciones de las personas no andan por temas extrínsecos, ya en su momento lo decía, lo habréis estudiado, que si las motivaciones de Herbert y cantidad de teorías de motivación que hay, donde en definitiva lo que realmente motiva a la persona está más profundo y los valores se trabajan, ¿no? Y como os decía antes, este señor neuropsiquiatra, neuropsicólogo de la Universidad de Wisconsin, como decía este señor, se trabaja, y se trabaja la conciencia, y se trabaja la voluntad, y se trabaja la pasión por ir al trabajo. Todo es trabajable, y es un poco el mensaje que también quería dejar hoy, y fundamentalmente a través de los valores. Porque tú puedes querer imponer a una persona cualquier cosa, pero si realmente no le llega a lo más profundo, no es capaz. Y valores que muchas veces están aquí, en esta parte más profunda, que se llama transpersonal. Aquí está lo que generalmente trabajamos a través de los cursos y demás,
las actitudes, a las aptitudes, incluso a veces podemos llegar a trastocar las creencias, cuestionarlas. Ostras, pues esta creencia mía la empiezo a cuestionar, pero luego esto aquí está en lo más profundo, que son aquellas cosas tan hondas que hay personas que cuando llegan aquí son capaces de dar la vida por otras personas, quienes dan vida por hijos, al revés, quienes desgraciadamente son capaces de acabar con vidas, todo eso está aquí. Y quien es capaz de llegar aquí, es capaz de hacer que una persona se pueda alinear con su trabajo. Ostras, que se pasan muchas horas en el trabajo, ¿eh? Que 7 o 8 horas al día en el trabajo es una parte importante de la vida. Si no eres capaz de meter un trocito aquí de tu trabajo, es que eres un zombi todos los días andante. Y esto, afortunadamente, se trabaja, llegando desde aquí y escarbando en las creencias y trabajando sobre los valores, porque muchas veces hay diferencia entre los valores que la gente se cree que tiene y los que realmente luego las personas tienen, y cuando tú coges a un equipo y lo alineas y la gente se da cuenta de que el equivocarse es una forma de aprender, y entonces cada cual ayuda a otras personas a verse mejor, luego lo veremos, o no lo veremos, no lo sé, porque me estoy comiendo un poquito el tiempo, pues realmente puedes ayudar a que otras personas sean conscientes. Y cuando la filosofía del equipo entero está en el cambio y la mejora continua, ahí es donde realmente se produce el crecimiento de los equipos. ¿Quiénes pueden desarrollar esto? Profesionales internos y externos. Si tenéis alguna persona dentro de la casa que pueda hacerlo, genial, y es lo ideal, que se pueda coordinar con personas que puedan echarle una mano cuando se quiera desarrollar el programa en varios departamentos, por ejemplo. Allí en Andalucía, desde el Colegio Oficial de Psicología, tenemos la figura del profesional de la psicología como coach acreditado. No obstante, yo no digo que sea obligatorio que la persona sea psicóloga, que es conveniente porque evidentemente está esa base de psicología, pero hay buenos coaches por ahí también sueltos que no son psicólogos. Simplemente gente que tenga muchísimo interés en formarse en la materia, dentro de los equipos pueden estar ahí. Aquí tenéis el método, que lo que voy a hacer es que como os dejo la PowerPoint, os lo dejo y si queréis lo podéis leer con tranquilidad. Es un poco el método que nosotros seguimos desde el análisis hasta el seguimiento, que el seguimiento ha de ser largo. Incluso los test que utilizamos y algunas de las técnicas, como la PNL, como los modelos de coaching. En esto no me voy a alargar. Lo que sí quiero daros es un mensaje muy optimista y que os puede animar a decir, bueno, pero vamos a ver, si no tengo los recursos suficientes, si quien sabe de esto tampoco sabe tanto, poner en marcha, es lo que os recomendaría. ¿Por qué? Desde el ámbito de la psicología ya lo sabemos, solo el autorregistro y solo la observación produce mejoras. Es decir, que solamente intentéis poner en marcha un programa de esto y seáis consistentes y constantes, lo que no hay que poner en marcha y luego abandonarlo, porque entonces al revés, pierde fuerza. Es como utilizar un arma en algo que luego tus contrincantes la han visto, la conocen y dicen, mira, no ha funcionado, y te lo echan en cara y en contra. Es decir, hagáis lo que hagáis, seguir, con mucha constancia, que es lo importante. Pero es que solamente reflexionar, autoobservar, autorregistrar dentro de los equipos, ya solo eso produce mejora. Esa es mi parte optimista en el sentido de decir, bueno, ¿de dónde saco los profesionales? Bueno, ya iremos viendo, algunos profesionales puede haber, o si no, empezar a formar a algunos profesionales en la materia, porque realmente es un tema importante. Lleva su tiempo, evidentemente, lleva su tiempo porque todo proceso de aprendizaje lleva este recorrido, que más o menos conoceréis, el proceso del aprendizaje que luego adaptó Abraham Maslow, desde la incompetencia inconsciente hasta la competencia inconsciente. Es decir, yo primero no sé que no sé. Muchas de las personas que están aquí dirían, pues yo ni me había planteado el tema del coaching dentro de la administración pública, digo por quienes habéis levantado las manos. No sabes que no sabes. Y de pronto dices, bueno, incompetencia consciente, ¿vale? Sé que no sé. Ahora voy a dar el siguiente paso, la competencia consciente. Esto como cuando vas conduciendo, primero no sabes que no sabe conducir, luego dices, uy, no sé conducir, quiero conducir, luego empiezas a conducir, pero estás en momento de competencia consciente. Es decir, tengo que estar metiendo la primera palanca, tengo que estar haciendo no sé qué, cómo la gente puede hablar, fumar y hacer tantas cosas mientras conduce, porque estás en momento de competencia consciente. Y luego lo automatizas.
y lo conviertes en competencia inconsciente. Eso es lo ideal también dentro de los procesos de cambio en los equipos de coaching. No solamente os lo estoy explicando para que podáis integrar y para que interioricéis un poco lo que os pretendo decir, que es importante que este proceso se haga a lo largo de toda la vida laboral, no solamente a través de un curso, sino utilizando un pequeño tiempo. Os puedo decir que las formaciones que nosotros hacemos en coaching pues se hacen aproximadamente una vez o dos al mes, al principio con un poco más de intensidad, pero luego el seguimiento son como pequeñas reuniones de 2 o 3 horas y se van revisando valores, se van revisando creencias y se van revisando un tema muy importante que es la misión, la visión y los valores, que eso ya incluso los estándares de calidad y que lo ha asumido el Ministerio de Administraciones Públicas lo mencionan muchísimo, misión, visión, valores, pero luego no se hace nada para que la gente lo integre dentro, para que luego lo pueda interiorizar. Aquí os voy a poner algunos de los ejemplos de cosas que tenemos dentro de los servicios. Pues por ejemplo, estos son cajas que vamos teniendo donde la gente puede compartir ideas y compartir sus pensamientos, comparten sus pensamientos positivos y también dejan ahí sus pensamientos negativos. Es decir, tienes algún pensamiento negativo, déjalo ahí en la cajita y suéltalo y ya lo dejas ahí. Son pequeños anclajes que sirven para recordar que estamos en continuo proceso de crecimiento y de desarrollo personal. Recordar siempre que la felicidad es una fuente de excelencia, que la felicidad es productiva, que este tipo de cosas a lo mejor pueden parecer tonterías, pero que a la gente le hace sentirse pues más cercana, más humana y más comprensiva con los demás. Y, por ejemplo, tomar conciencia de que nuestro cerebro pues piensa aproximadamente entre 40.000 y 60.000 pensamientos al día y que cuando no lo trabajamos, gran parte de ellos, el 80 al 90% son pensamientos negativos. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que está claro que sí que sirve trabajar el mindfulness y seguir trabajándolo y de que a lo mejor en el trabajo hay que parar un ratito, parar, sentir el teclado, ¿no? Como si estáis ahora ya un poco cansados, con ganas de decir, bueno, nos queremos ir ya a tomar el desayuno, pues en ese momento simplemente paras y sientes tu cuerpo cayendo sobre la silla y sientes tus pies como están apoyados y sientes tu respiración. Pues a veces este tipo de cosas, cuando todo el equipo las conoce, hace que sean mucho más eficientes y más productivos, porque toda esa cantidad de ruido mental pues se va reduciendo muchísimo y te vas enfocando en lo que te tienes que enfocar. Por eso hacemos muchos trabajos de mindfulness, también algunos de esos de autoconciencia. Conoceréis la ventana de Johari, es muy importante trabajar con la ventana de Johari y que la gente esté dispuesta a escuchar a otras personas para que esa parte ciega que la propia persona desconoce la pueda trabajar y la pueda mejorar. Y entonces empezamos a destoxificar. Ya no son organizaciones tóxicas, ya son organizaciones con personas imperfectas, porque todo el mundo tiene fallos y seguiremos teniéndolo, pero personas que toleran muy bien los fallos de los demás y que ayudan a los demás a crecer, a ennoblecerse, a ser mejores compañeros y compañeras y a ser mejores atendedores de ciudadanía. Es decir, que todo esto es posible, ¿no? Trabajar a través de este tipo de técnicas. Tenemos muchas herramientas de autoconciencia, como aquí lo tenemos, Johari, y también trabajamos la personalidad. Ayer se estuvo hablando de la personalidad. La personalidad se trabaja muy bien, ahí eso lo venden además por ahí por internet. Hay unas cartas, digo, porque por ejemplo quien desconoce bien y cómo trabajo esto, pues mira, no hace falta ni ser psicólogo para trabajar este tema concretamente, que es el póker de la personalidad. Con el póker de la personalidad tú lo utilizas y más o menos cada cual va viendo cuáles cosas a los demás compañeros y compañeras le gustarían que se modificaran y que se mejoraran. Y por supuesto la tan conocida evaluación de feedback 360 grados. El feedback 360 grados es una herramienta de coaching que funciona muy bien. A nosotros nos ha funcionado estupendamente bien. Nos ayuda, mejora la evaluación, incluso esa abandonada evaluación del desempeño, del estatuto básico del empleado público que está ahí, que nadie sabe cómo meterle mano. Cuando tú empiezas con feedback 360 grados y la gente se acostumbra a que los demás también opinen, evalúen y a opinar y evaluar sobre los demás como forma de crecimiento del equipo, con una visión de equipo, no de persona o de pequeña parcelita, sino con una visión global alineado a los fines organizacionales, a la misión, visión y valores organizacionales, funciona todo perfectamente.
toma de autoconciencia. Estos son determinados ejercicios. A veces hay un ambiente muy lúdico. Habréis escuchado la palabra gamificación. La gamificación es esencial. Esta frase, ¿no?, de si aprendes a jugar trabajando, ya no habrás trabajado un solo día, porque aprendes a hacerlo más como un juego. Y eso no quiere decir que sea menos serio el trabajo, al revés. Se vuelve más eficaz y mucho más serio, de más calidad. Y, por supuesto, la comunicación. La comunicación no solamente a nivel funcional de todas las estructuras, que es esencial diseñar un plan de comunicación, sino también la comunicación de cada compañero y cada compañera o de cada persona que atiende a una persona ciudadana que acude. Y a través del análisis transaccional se trabaja muy, muy bien. Si tuviese más tiempo me extendería un poco en todo esto, porque el análisis transaccional a nosotros nos ha funcionado muy bien y es muy potente. Hemos visto cambios reales, hemos visto gente decir que les ha cambiado la vida también, y esto ¡guau!, te ayuda y te motiva para seguir trabajando en este tipo de cosas, ¿no? Y ver sobre todo eso, que sean cambios consistentes en el tiempo, que solo son posibles cuando tienes al resto de compañeros y de compañeras ahí apoyándote. Hay aspectos que se trabajan también dentro. Vosotros seguramente habéis desarrollado a veces cursos de gestión y organización de tiempos y tareas y demás. Todo esto se revisa, y se revisa dentro de los equipos de trabajo, porque tú puedes ir a un curso y decir qué fantásticas herramientas de organización, pero si luego tus compañeros no están dispuestos a hacerlo, o tu jefe o tu jefa no está dispuesta a utilizar ese instrumento, por ejemplo el Trello, que es buenísimo, ¿no? El Trello es un sistema que a través del móvil y demás tú puedes ir repartiendo tareas, pero si hay gente que no está dispuesta a utilizarla, que no está motivada o que no lo conoce, pues evidentemente será complicado. Todo esto se va trabajando también dentro de la organización de los equipos. O, por ejemplo, este es un cuadro de las tareas que se van realizando y aquellas que son más importantes, menos importantes, más urgentes, menos urgentes, todo aquello que se puede eliminar, y evaluándolo. Todos estos son pequeños instrumentos que se van poniendo. Por ejemplo, este es mi departamento y tenemos unos pequeños semáforos donde cuando llegan los momentos, que también son terribles de vez en cuando, y tenemos que poner en rojo, pues sabemos que como nosotros, mucha gente nos llega y tenemos mucha atención a personas empleadas públicas, gente que viene de la provincia, pues ya cuando ponemos el semáforo en verde es que bien, es que podemos, aquí no se ve bien, pero ahí está el semáforo en rojo, porque a lo mejor estamos en un momento de muchísimo trabajo. Pues son también labores organizativas que se trabajan. Se trabaja la creatividad, ¿veis esto? Esto es un departamento de ayuda de diputación donde deciden poner aquí los sombreros de Eduardo de Bono, de creatividad. Pues aquí para recordarlo, por lo mismo que os he dicho, porque tú puedes aprenderlo y decir ¡qué fantástico! Pero si luego no lo aplicas y no te das cuenta que es que esa persona que te cae fatal no es útil, porque se está poniendo mucho el sombrero negro y es la que te está haciendo ver los aspectos críticos y negativos de la realidad y realmente está siendo súper útil al departamento, pues si no te das cuenta de eso, pues cuando pones así un anclaje, lo ves y dices, ¡ay, el sombrero! Es que esta persona es la que usa mucho el sombrero negro. Luego le ayudamos a lo mejor a esa persona que de vez en cuando cambie de sombrero y se ponga el sombrero amarillo del optimismo. Pues son cosas que se van trabajando, aspectos de creatividad también. Y por supuesto que incide muchísimo en la salud laboral. Recuerdo cuando sacaron desde salud laboral unos cartelitos. Los pusieron, pero luego todo el mundo terminó quitándolo, porque la gente decía que qué rara es la gente que de pronto para una hora, que sabéis que cada hora es interesante, descansar 5 minutos, salvo que utilices el método Pomodoro, que son 25 minutos y descanso de 5 minutos, pues cada hora descansar 5 o 10 minutos, pues es interesante de vez en cuando pues hacer tu ejercicio, porque después llegan los problemas, que antes decía, importante la salud, digo, claro que tiene que ver también con la salud, pues no es lo mismo que te pongan el cartel y que luego lo quiten, a que realmente pongas el cartel y tomes conciencia que dentro de tu programa de desarrollo de coaching eso es importante y que todo el mundo se va a parar y lo va a hacer en su momento que le corresponda y no vas a mirar a la otra persona como un bicho raro, o hacer cosas como hemos estado haciendo desde salud laboral, como 1.000.000 de pasos, que era una especie de concurso con un medidor de pasos, y íbamos todos en equipo, sumábamos los pasos y entonces se iban conociendo personas de un departamento y otro, toda esa parte que es interesante cuidar. De hecho, las empresas que son más potentes, casi todas tienen personas exclusivamente encargadas de procurar todos estos lazos de unión y de afectividad entre los equipos, porque saben que realmente es bastante útil, ¿no? Y todo tipo de ejercicios que hacen que las personas se conecten.
también se trabaja el miedo. Esto es saltar ahí contra los colchones, ponerse la flecha, pues para ver cuáles son los miedos y cuáles son los límites que están impidiendo a las personas llegar a tomar determinadas decisiones, por ejemplo. Este es uno de los temas que hemos ido trabajando. Y me voy a quedar ya para finalizar por una parte con eso, con que es muy importante invertir en este compromiso y hacer que sea sostenible, que no sea parte de un pequeño curso, sino que sea algo, que sea un programa constante en el tiempo, que siempre esté ahí. Recordaros que es importante que los programas sean de obligado cumplimiento una vez que las direcciones tomen la decisión de que ese departamento o ese área o esa sección va a trabajar en materia de coaching. Recomiendo también, para quien lo quiera poner en marcha, de vez en cuando alguna jornada donde participen gente de distintos departamentos y así, entre comillas, captando a nuevas áreas, nuevos departamentos, nuevos lugares de los ayuntamientos para que puedan trabajarlo. Recordar que los hábitos cuestan, que por eso es importante que este programa sea de por vida y que los hábitos cuestan, pero que después los recordatorios cada vez son más puntuales y las personas ya cada vez van adquiriendo más esas competencias. Y comentaros ya por último un poco sobre nuestra visión de futuro, sobre lo que ahora mismo nos gustaría trabajar. Ahora mismo nos gustaría empezar a trabajar en otro tipo de competencias, dada la edad de las personas trabajadoras, empezar a trabajar en aspectos como la memoria ágil y como la lectura rápida, es decir, en aspectos de desarrollo cerebral que van a servir no solo para que las personas puedan también alternar las dos cosas que son compatibles. Por una parte soy mindfulness y estoy muy bien, atención mental plena, siento mi cuerpo, pero por otra parte cuando quiero ser rápido y tengo que ser ágil, pues poder trabajar la memoria va a servir mucho también para la prejubilación. Y por otra parte, pues estamos diseñando una app en materia de coaching, porque hay ya apps muy interesantes, una por ejemplo que se llama Siente, la podéis encontrar, que es gratuita, que la tenéis por ahí, os la podéis descargar del Play Store, y por ejemplo esta te va recordando determinadas cosas, pues respira profundo a 4 veces al día. Pues estamos intentando a ver si podemos hacer alguna app también para poder llegar a más gente, para que mientras no se instaura el programa en todos los equipos de todas las administraciones de la provincia de Cádiz, podamos llegar a más gente. Y con esto, pues si alguien tiene cualquier pregunta, como creo que se ha acabado el tiempo, pues voy a estar por ahí o como queráis, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias a estas 4 primeras ponentes, a Mercedes Escudo Rodríguez, a Leticia López